Me gustaría, amado de Hashem, que en este momento se ponga cómodo y se desconecte de todo aquello que le rodea, y que se conecte con su verdadera esencia. Que su interior, su Neshama, unida a la luz de Hashem, a partir de ahí le ruego que preste atención a este vídeo que voy a dar comienzo en este momento. Dar toda raba a todo el mundo por la oportunidad que me dan de exponer estos breves estudios que vamos descubriendo en tanto al cristianismo, y que con todos ustedes pues trato de descubrir lo que yo poco a poco voy descubriendo de aquellos primitivos cristianos que crearon una religión diferente a la que Yahshua vivió y murió. Damos toda raba a Baruch Kadosh Hu, porque nos permiten este día Kadosh de Shabbat compartir con ustedes pues este breve estudio. Hoy día 3 de mayo del 2014 en el calendario romano. Bien, Baruch Ata Adonai Mahem Abraham, bendito eres tú, Adon escudo de Abraham. Baruch Ata Elohei Aboteinu, bendito tú Elohim de nuestros padres. Gracias. Así, dicho esto, pues quiero compartir en este vídeo, porque este es el segundo de la serie que les prometí de que iba a hacer dos vídeos sobre este tema, sobre el cristianismo, pero creo que aún dará para un tercero. Y bueno, lo primero que he de decir, que no hay ninguna razón contundente de por qué fueron elegidos solo 4 de los muchos evangelios que habían en la época, en aquel entonces. El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñeiro, un estudioso en estos aspectos, menciona que al menos se han encontrado restos de 84 evangelios diferentes. No tenemos ningún testimonio de por qué razón se escogen solo 4. Y uno pues tiene que investigar las razones del por qué. Solo a partir del siglo II se citan algunos de los escritos que hoy tenemos, pero curiosamente, repito, no dan ninguna razón de por qué esos 4 y no otros. Algunos de los llamados padres de la Iglesia, como Orígenes o Eusebio de Cesarea, o el llamado Canon de Muratori, pero estos padres contradictorios pues también aceptaban otros escritos como el Evangelio a los Hebreos o el Evangelio de Pedro, libros ya perdidos que hoy no los tenemos, o las llamadas cartas de Clemente primera y segunda, que aparecen en algunos cánones, y decir que del canon no se establece hasta el siglo III, en los concilios de Nicea, Constantinopla y Pona. En cuanto a los evangelios, mis amados, hay que decir de los 3 sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que apartando la exégesis de redacción y las interpolaciones hechas por los teólogos de la Iglesia Católica, además de añadiduras tardías, del Evangelio de Juan se puede decir de entrada que es más tardío que los 3 sinópticos y aparece a mediados del siglo I. También he de decir, dada la gran diferencia que presenta este Evangelio con los sinópticos y el tipo escritural que tiene, como base, guarda muchas similitudes con los textos agnósticos. De hecho, muchos historiadores y eruditos lo consideran un texto agnóstico, pero yo creo que es un texto entremezclado, con mayor parte de agnosticismo, pero que conserva algunos datos históricos, a mi parecer, de gran valía, que los sinópticos no los presentan. El dogma de la Virgen María, por ejemplo, una cosa curiosa es que los católicos no eligieron algunos escritos apócrifos que ellos los consideran apócrifos, pero eligieron otros
para interpretar sus dogmas. Un hecho de esto es el dogma de la Virgen María. Es un dogma que nace en su mayor parte de los textos agnósticos, considerados por ellos mismos apócrifos, pero es curioso que este dogma se empieza en el siglo IV a partir de evangelios agnósticos, con los cuales fundamenta este dogma, pero esto lo esconden, claro está. También he de decir que situando a Yeshua en su contexto histórico, en Jerusalén del siglo I, y que solo podemos observar este hecho desde el punto de vista de un judío, es decir, judío, y no del dado por el cristianismo y muchas keilah mesiánicas que han divinizado a Yeshua. El reino que predicaba Yeshua era totalmente un movimiento para los judíos, no para los gentiles. Esto lo añade Pablo de Tarso. Y la concepción que los cristianos y muchos mesiánicos tienen de Yeshua es muy diferente a los que muestran los datos históricos y las mismas escrituras. Déjenme darles un ejemplo. Cuando Yeshua dijo, dad al César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim, las personas piensan que Yeshua ahí está favoreciendo el pago del tributo, pero eso es entendido mal en general. Porque lo que quiso decir, si lo pensamos bien, es lo siguiente. Él diría, bueno, el denario no es la moneda de Israel, y si no es la moneda de Israel, pues no perdemos nada, ¿no? Sino que el denario es la moneda de Roma, y eso puede ser del César. Pero lo que es de Elohim, es decir, el reino de Israel, el fruto de los hijos de Elohim, es decir, el dinero, eso es de Elohim y no del César. Esta historia la podemos observar en Lucas 20, del 20 al 26. Y también Lucas narra un poco más adelante que antes de la condenación se levantaron unos diciendo que esta persona, refiriéndose a Yeshua, anda permitiendo que no se le pague el tributo al César. Pues esto es solo un ejemplo de los muchos que hay, de cómo se han interpretado mal las escrituras. Porque los judíos interpretaron perfectamente las palabras de Yeshua, de que claramente estaba diciendo que el denario podía ser del César, pero que el dinero de Israel y los frutos de los hijos de Israel era para Elohim. Y eso lo interpretaban ellos como que era ir en contra del César, y esa es una de las razones por las que lo condenan. También en Lucas, como decía, lo que he dicho, se levantaron unos diciendo que este anda prohibiendo que se pague el tributo al César. Y quiero hacer un inciso para decir de una manera más directa que los judíos no asesinaron a Yeshua. ¿Acaso ustedes creen que las discusiones sobre la Torá lo van a llevar a Yeshua a la muerte? Pues no, rotundamente no, ya que mantener debates sobre la Torá era algo común para llegar a una mejor interpretación en aquel tiempo. Los que llevaron a la muerte a Yeshua fueron los romanos, no los judíos, como creen los cristianos, y eso ha creado un antisemitismo cristiano horrible. Aunque muchos lo ignoran, cuando hablan de estas cosas, los romanos lo ajusticiaron por considerarlo un Mesías, un rey, lo cual no podía ser a los ojos de Roma. Por eso fue crucificado y por eso Roma lo crucifica. También hay que concluir de una manera clara, y es que Yeshua era un estricto observante de la Torá, y que él es un judío de Israel y que su mensaje fue para Israel. Veamos algunos claros ejemplos, si me lo permiten. En Mateo 10, 5 al 6 dice claramente: por camino de gentiles no vayáis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro ejemplo, en Mateo 15, 24, él mismo les dice que es enviado a la casa de Israel. Por lo tanto, vemos varios ejemplos de que Yeshua mismo dice que él ha sido enviado a la casa de Israel, no a los gentiles. Yeshua, a mi juicio, creo necesario estudiar a Yeshua desde el marco judío. La religión cristiana no era la religión de Yeshua. Por lo tanto, es algo que ya he dicho en diferentes ocasiones, dado que él no creó ninguna religión, el que realmente quiere seguirlo debe hacer lo mismo que él hizo, o sea, convertirse al judaísmo, no una religión posterior que inventaron
diferentes personajes aprovechando del momento. Para finalizar, quiero hablar un poco de un texto interpolado que en 1806 se demostró taxativamente que Primera de Juan 5:7 era un texto interpolado de al menos el siglo IV. Entre los que le denunciaron este hecho de este texto espurio se encontraba nuestro gran Miguel Servet, español de nacimiento. Fue condenado a la hoguera en 1553 por negar el dogma de la Trinidad, entre otras cosas. También, para concluir sobre 1 de Juan 5:7, se cree que fue añadido, o al menos cabe la hipótesis, que fuera nuestro paisano también español Prisciliano. Lo grave de todo esto, además de que este texto no aparece en los códices más antiguos, el Vaticano no aceptó la crítica, aludiendo de que el Espíritu Santo no hubiera permitido tal error en las escrituras de la versión de la católica de las Sagradas Escrituras. Y con esto, pues, cierran un texto inventado, lo aluden a la tradición. Entonces, como ven, es un tremendo error considerar ese texto válido, ya que no aparece en muchos lugares. Dar gracias una vez más. Hasta aquí llega este segundo vídeo. Pronto pondremos el tercero. Espero que les haya sido de verajot. Estamos estudiando los diversos cristianismos. Debajo de este vídeo encontrarán este estudio más detallado. Lo pueden descargar. Lo encontrarán en 2 sitios para que puedan descargarlo, y también decirles que pueden compartir el vídeo con que lo desee todos los vídeos que hay en mi canal o en mi otro canal, que también lo pueden encontrar en mi panel de este mismo canal que pone este vídeo. Muchas gracias, y que Hashem les acompañe y les dé verajot en este día Kadosh. Shalom, mis amados. Gracias.